Hola a todos y bienvenidos a Rosmet. Una vez más vamos a seguir hablando de lo que vendría a ser el libro de embriología de Lachman. Hoy vamos a resumir el capítulo 19 que vamos a hablar del oído. Entonces vamos a iniciar en primer lugar con el oído interno. Ok, entonces el desarrollo inicial del oído interno es un proceso complejo y altamente organizado que comienza a las 22 semanas de gestación, cuando se forman las placodas ópticas a ambos lados del romboencéfalo. Estas placodas son engrosamientos del ectodermo superficial que se invaginan para dar lugar a la vesícula óptica, o también conocido como el otocisto. A partir de este otocisto se van a desarrollar dos componentes: el componente ventral, que dará lugar al sáculo y al conducto coclear, y también al componente dorsal, que van a formar el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Juntas, estas estructuras van a constituir lo que es el laberinto membranoso, que es esencial para las funciones auditivas y del equilibrio. A partir de la sexta semana, este sáculo que acabamos de mencionar va a comenzar a desarrollar una evaginación tubular que forma el conducto coclear, que completará 2.5 giros en la octava semana. Alrededor de este conducto, el mesenquima, es decir, este tejido conjuntivo, se va a transformar en cartílago, que posteriormente va a vacuolizar para formar los espacios perilinfáticos, como la rampa vestibular y la rampa timpánica. En la séptima semana, el conducto coclear se va a especializar para formar el órgano de Corti, que es fundamental para la audición. Las células dentro del conducto se van a dividir en la cresta interna, que va a dar lugar al limbo espiral, y la cresta externa, que genera las células ciliadas sensoriales, que están cubiertas por la membrana tectoria. Ahora, estas células ciliadas son muy cruciales, es crucial para la transducción de las vibraciones acústicas en señales eléctricas, que luego son enviadas al ganglio espiral y transmitidas al cerebro a través del nervio craneal octavo. En paralelo, los conductos semicirculares se van a desarrollar a partir de la sexta semana como divertículos aplanados del utrículo. Mediante un proceso, en este caso de apoptosis, parte de sus paredes se van a eliminar para formar tres conductos, cada uno con un extremo dilatado llamado rama ampular y otro estrecho llamado rama no ampular. La fusión de estas ramas va a dar lugar a 5 aberturas que comunican los conductos con el utrículo. Las crestas ampulares y las máculas acústicas van a contener células sensoriales que perciben los movimientos del cuerpo, enviando estos impulsos al cerebro a través de lo que son las fibras vestibulares del nervio craneal, del octavo nervio craneal, lo que va a contribuir al sentido del equilibrio. Finalmente, durante la formación de lo que es la vesícula óptica, algunas células se van a desprender para formar el ganglio estatoacústico, que se va a dividir en dos porciones: la porción coclear, que proporciona la inervación sensorial al órgano de Corti, y la porción vestibular, que inerva el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Este proceso va a ser obviamente fundamental para el desarrollo de la audición. Ahora hablemos del oído medio. Bien, entonces, en primer lugar vamos a hablar lo que vendría a ser la caja timpánica y la trompa auditiva. Entonces, la caja timpánica y la trompa auditiva van a derivar del endodermo que recubre la primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea se va a expandir lateralmente y su extremo distal va a formar el receso tubo-timpánico, el cual va a dar lugar a la caja timpánica primitiva. La porción proximal de este receso va a dar origen a la trompa faringotimpánica, que también es conocida como la trompa de Eustaquio, que va a conectar la caja timpánica con la nasofaringe, permitiendo la ecualización de la presión en el oído medio. Ahora, con respecto a los huesecillos del oído medio, que es muy importante, se nos menciona que, de hecho ya lo habíamos mencionado, ¿no? El martillo y el yunque se van a desarrollar a partir del cartílago del primer arco faríngeo. El estribo se va a derivar de lo que es el cartílago del segundo arco faríngeo. Estos huesecillos del oído medio van a comenzar a formarse en la primera mitad de la vida fetal. Durante el desarrollo, los huesecillos van a permanecer rodeados de lo que es el mesenquima hasta el octavo mes de gestación, momento en el cual este tejido se va a eliminar por apoptosis, liberando los huesecillos. Una vez formados, los huesecillos quedan conectados al epitelio de la caja timpánica y más tarde van a desarrollar ligamentos de sostén que los van a fijar en su lugar. Por otra parte, los músculos asociados a estos huesecillos, como por ejemplo el tensor del tímpano, que va a actuar sobre el martillo, va a estar inervado por el nervio trigémino, y el músculo del estribo, que actúa sobre el estribo, pues va a estar inervado por el nervio facial.
Por último, mencionemos lo que es la expansión de la caja timpánica en el oído medio. Durante el desarrollo fetal posterior, la caja timpánica va a crecer hacia la parte dorsal, formando el antro timpánico. Después del nacimiento, el epitelio de la caja timpánica invade la apófisis mastoides, lo que resulta en la formación de los espacios aéreos. Estas estructuras pueden moverse comprometidas durante infecciones del oído medio, como en casos de otitis media, donde la inflamación va a afectar la caja timpánica y también la trompa auditiva. En tercer lugar, el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo se va a originar a partir de una invaginación del primer arco faríngeo. Al tercer mes de desarrollo, pues se va a formar lo que es un tapón meatal, que es una masa sólida del epitelio. A partir también del séptimo mes, ese tapón meatal va a comenzar a desaparecer mediante apoptosis, lo que va a dejar un conducto auditivo permeable. Si persisten restos del tapón meatal, pueden originarse también anomalías como la hipoacusia, específicamente la hipoacusia conductiva congénita, que es una pérdida auditiva debido a las obstrucciones del conducto auditivo. Con respecto a lo que es el tímpano y también la membrana timpánica, estas van a tener 3 capas. En primer lugar, el tímpano pues va a tener una capa ectodérmica, que es proveniente del conducto auditivo externo, una capa endodérmica que va a derivar de la caja timpánica y una capa mesenquimática intermedia que va a formar el estrato fibroso que va a proporcionar esta resistencia y flexibilidad al tímpano. La mayor parte del tímpano está firmemente unida a lo que es el mango del martillo, este huesecillo que básicamente pues acabamos de mencionar del oído medio, ¿no? Ahora, esta estructura va a actuar como una barrera y división entre el oído externo y el oído medio, transmitiendo las vibraciones sonoras del oído externo al oído medio. Y algo que también debemos mencionar aquí con respecto al oído externo es el pabellón auricular. Entonces, este pabellón auricular se va a desarrollar a partir de la proliferación de tejidos de los primeros y segundos arcos faringios. El primer arco faríngeo va a contribuir al desarrollo del trago y parte del conducto auditivo externo. El segundo arco va a formar el resto del pabellón auricular, incluyendo la parte posterior de la oreja. El desarrollo del pabellón auricular va a estar regulado por vías moleculares, en particular por la expresión del gen HOX-A2. Este gen va a jugar un papel crucial en la formación adecuada de lo que es la oreja. Algunas mutaciones en las vías de señalización que van a controlar este desarrollo pueden resultar también en malformaciones como la presencia de apéndices auriculares o también la microtia, que básicamente son orejas anormalmente pequeñas o malformadas. Inicialmente este pabellón auricular se va a desarrollar en el cuello y a medida que el cráneo crece se va a desplazar hacia los lados de la cabeza, quedando alineados con los ojos. Dicho esto, hablemos de lo que vendría a ser la audición, que es una parte muy importante con respecto a su anatomía y su fisiología. Entonces, en primer lugar, la transmisión del sonido. Las ondas sonoras van a generar vibraciones en las membranas, en la membrana timpánica como tal, que está tensa gracias al músculo tensor del tímpano. Este músculo, junto con el músculo estapedio, va a proteger la membrana al aumentar su tensión cuando se enfrentan sonidos intensos, evitando daños por vibraciones excesivas. Y algo que se nos menciona aquí es la cadena osicular. La vibración de la membrana timpánica se va a transmitir a través de lo que son los huesecillos del oído medio. Ya sabemos, el martillo, el yunque y el estribo, que va a actuar como una palanca para amplificar la fuerza de estas ondas. Entonces, esta amplificación va a ocurrir debido a 2 cosas. En primer lugar, lo que es la diferencia del tamaño. Por ejemplo, la membrana timpánica mide entre unos 55 milímetros al cuadrado, que es significativamente más grande que la ventana oval, que mide un 3.2 milímetros cuadrados. Entonces, en segundo lugar, también va a ocurrir debido a lo que es la configuración en la palanca. El martillo va a incrementar la fuerza que recibe el estribo y de esta manera se va a dar lo que es esta cadena osicular. Finalmente, pues la presión amplificada por la cadena osicular se va a transferir al líquido de la cóclea a través del movimiento del estribo en la ventana oval. Este movimiento va a generar ondas en el líquido coclear compensadas por la ventana redonda. Ahora, ¿cómo se da esta detección de frecuencias? Ya que hemos mencionado, pues estas ondas en el líquido van a movilizar diferentes regiones de la membrana basilar según su frecuencia. Las altas frecuencias que están cerca de la ventana oval, por ejemplo, fibras cortas y rígidas, y las bajas frecuencias en la región más profunda de la cóclea, como fibras largas y flexibles. Se nos menciona también que la resonancia de las fibras específicas van a provocar lo que es el movimiento de la membrana basilar. Ahora, aquí entra en juego
algunas células, y bueno, estas células que van a ser también de mucha importancia, que son las células ciliadas. Estas van a detectar el movimiento de esta membrana basilar y va a convertir estas señales mecánicas en impulsos eléctricos. Los impulsos se van a transmitir a través del nervio estatoacústico, que vendría a ser este tipo de nervio vestíbulo-coclear, ¿no? Hacia lo que vendría a ser pues el cerebro. De esta manera se va a dar lo que es básicamente la audición. Para terminar, vamos a mencionar las correlaciones clínicas con respecto a todo lo que hemos mencionado durante estos 10 minutos. Entonces, la más importante es la hipoacusia, que básicamente podemos tener dos tipos: hipoacusia neurosensorial, que son problemas en las células ciliadas o en el ganglio del nervio auditivo. Los factores de este tipo de hipoacusia van a ser genéticos, de hecho es el 50%, por herencia autosómica, dominante, recesiva o ligada al cromosoma X. También algunos factores prenatales como la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple, la prematuridad, la diabetes materna, entre otros. Y también como de algunos medicamentos, por ejemplo, los retinoides como la isotretinoína, ¿no? Ahora, el otro tipo de hipoacusia vendría a ser la hipoacusia conductiva, que es causada por anomalías en el conducto auditivo externo, el tímpano o la cadena osicular que mencionamos. Aquí este tipo de hipoacusia lo podemos ver en dos tipos de síndrome: el síndrome de Treacher-Collins, que son malformaciones del oído externo y la cadena osicular, y el síndrome de Down, que puede ser neurosensorial, conductiva o mixta. Algunas patologías específicas en este caso del oído, pues se nos menciona lo que es la anquilosis del estribo. La inmovilidad en este caso del estribo es la anomalía más común y puede estar relacionada con problemas en la platina o también la ventana oval, ambos que son derivados de lo que son las células de la cresta neural y también del mesodermo paraxial, ¿no? Por último, algunos defectos del oído externo se nos mencionan anomalías como apéndicis y también lo que son los senos preauriculares, que están relacionados con malformaciones craniofaciales, cardíacas y renales debido a lo que es el origen compartido en las células de la cresta neural. Amigos, de esta manera hemos terminado el capítulo 19, que vendría a ser el oído. Si te gustó, dale like y suscríbete, y nos vemos en el capítulo 20, donde vamos a hablar del ojo.